podés explicar cómo es lo del dólar futuro? Sabía que de esa no me salvaba. ¿Cómo no? Lo voy a explicar bien y con detalle. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario más? Si podés aclarar un poquito más si la retención sobre la ganancia eleva el precio del cereal. ¿Por qué? Si aumenta la retención sobre la ganancia, los tipos para ganar más, para sacar más precio. ¿Qué efecto tiene la retención en el Sí. precio de los alimentos? Esa es la pregunta. Sí, me dijiste que elevaba el precio de la soja. No, ahora entendí la inquietud, ahora la contesto. A ver, un par más de... Deflación, ¿es el término que tendría que explicarse ahora, no? ¿Qué cosa? Deflación. Y vi otra mano, sí. Tengo duda muy grande que no estoy entendiendo. Sí. Porque hablamos de restricción externa, que es la falta de dólares para poder producir determinados elementos en el país. Sí. Pero al mismo tiempo, la salida de dólares es enorme, y ha sido enorme lo que se ha visto ahora en el blanqueo. En el blanqueo la gente que sacaba dólares, bueno, compró departamentos en el exterior, hizo montones de cosas, digamos. Al mismo tiempo se dice, bueno, el problema grave de la restricción externa es porque no se puede fabricar acá, pero cuando baja el consumo tanto, digamos que tampoco tiene mucho objeto la fabricación en el país, no porque no sea, digamos, lo que debe hacerse, sino porque al mismo tiempo se abre la importación y se llena de productos importados que probablemente eran los que se fabricaban cuando se necesitaban dólares para la fabricación. O sea, yo ahí veo una contradicción, digamos, entre lo que tanto se habló de la restricción externa y de lo que realmente por ahí es lo real que puede pasar. Disculpe que no lo puedo mirar. Y después, el otro tema que tengo, cuando usted plantea, que me parece perfecto porque en realidad eso económicamente es así, el tema de, bueno, lo que se pensó, que había cosas que se podían mejorar, que había cosas que por ahí no se hicieron, porque en política se hace lo que se puede en última instancia, no siempre se hace lo que se quiere. Bueno, por ahí no se podía hacer en determinado momento, entonces, pero yo no conozco una sola persona de la clase trabajadora o de la clase media que haya invocado esas razones para votar a Macri. Lo único que decían es, quiero comprar dólares y quiero que no me descuenten el impuesto a la ganancia. Cuando fue el debate con Scioli, ya Macri había declarado que había dicho el fútbol para todos se va a seguir, otras cosas que había dicho que iba a cancelar, digamos, después en el debate las negó, y sin embargo la gente lo votó basada en una especie de odio que probablemente ya tuviera, o sea, el huevo de la serpiente estaba ahí, y por otro lado se dejó inyectar por personas que sabían que le metían. Esas son las dos grandes contradicciones que yo tengo que van a caer en el tema económico guiadas por la política, indudablemente. Perfecto. Bueno, a una última acá y empiezo a contestar a opinar sobre este primer paneo. Sí. Una pregunta que quería hacerte es en relación a la nueva situación internacional que se está produciendo con un avance de la derecha y del neoliberalismo, ¿qué consecuencias tiene y va a tener a futuro para nosotros? Es decir, el capital financiero concentrado, por ejemplo un Macron en
presidente en Francia, por ejemplo. ¿Qué consecuencias va a tener para nosotros, para Bolivia, Argentina? Bueno, voy a empezar entonces por las 5 inquietudes. Empiezo por la del dólar futuro. Que un banco central haga operaciones tanto que se hacen inmediatamente, que se llaman de contado, ¿no? Que es compra-venta de dólares o de operaciones de tasa de interés en el día o a futuro, es una operatoria absolutamente normal, tanto en Argentina como en todo el mundo, que tiene que ver con el hecho de que el Banco Central establezca cuáles son las tasas de interés y el tipo de cambio que entiende que son los adecuados para cumplir con lo que fija la Carta Orgánica del Banco Central, que se reformó en el año 2012, que establecía 3 misiones fundamentales, que era la estabilidad de precios, el crecimiento con inclusión y el empleo, y la estabilidad financiera. Entonces, un Banco Central, ¿qué es lo que hace? Hace operaciones fijando la tasa de interés y el tipo de cambio, tanto en el momento presente como a futuro. Siempre lo hizo. Y hay determinados marcos legales que establece el Congreso, que es el que fija la política cambiaria, que es el presupuesto nacional, ¿no? En el presupuesto nacional hay una proyección de crecimiento, es como un plan de gobierno, ¿no? Donde se fija, bueno, a ver, la Argentina para crecer un 2% tiene que aumentar tanto el consumo, tanto tiene que aumentar el gasto público, los impuestos, hay una proyección de precios, de tasa de interés, de tipo de cambio. Esas proyecciones de tipo de cambio son proyecciones que el Banco Central toma coordinando junto a otros organismos de gobierno, típicamente el Ministerio de Economía, que es, digamos, el área de gobierno, junto con el Banco Central, determinan básicamente cómo es la mejor manera de administrar las políticas, o sea, lo que se llama la política monetaria, que tiene que ver con la cantidad de dinero que tiene que ver una economía, las tasas de interés, la política cambiaria, que tiene que ver con cómo se fija el tipo de cambio, tanto en el presente y en el futuro. Y desde el año 2005, ininterrumpidamente, el Banco Central estableció esos niveles y operó en los mercados financieros del país y en algunos casos del exterior sobre la base de esas pautas, ¿sí? Generalmente esas tasas de interés y esos tipos de cambio tienen un objetivo de, como decía, de regular el crecimiento a través de el crédito y el tipo de cambio, que se entiende que sirve para, de alguna manera, que haya esa estabilidad y haya ese crecimiento. Entonces, el Banco Central, en el 2015, como siempre hizo, estableció una serie de metas, ¿sí?, que estaban en torno al 20%, 25%, que era más o menos la tendencia, digamos, inflacionaria que había en ese momento. En octubre, prácticamente poquitos días antes de la primera vuelta, el bloque de diputados de lo que hoy es Cambiemos hizo una denuncia contra el Banco Central, diciendo que las operaciones que hacía el Banco Central a futuro, que vuelvo a decir, seguían las mismas pautas de los últimos 10 años, eran ruinosas porque no se hacían a precio del mercado. Porque de alguna manera, lo que decía la denuncia, el Banco Central tenía que fijar valores a futuro que siguieran el dólar paralelo. O sea, básicamente, ¿qué quiere decir eso? Supongan, si el tipo de cambio estaba en ese momento en torno a 9, lo que decían es, y la tasa de interés que tiene que fijar el Banco Central, si el dólar ilegal es de 15, más o menos es de un 80%. Cosa que nunca se había hecho y, digamos, de alguna manera es, a ver, absolutamente ridícula, porque, digamos,
si un Estado tiene que tolerar o operar al precio del mercado negro para que haya Estado, o sea, no tiene ningún sentido, sino que tiene que hacer el Banco Central es estabilizar, estabilizar económica y financieramente el país, sostener el crecimiento. Es decir, si el Banco Central en ese momento hubiera hecho eso, hubiera dado una señal de que iba a convalidar una gran devaluación y fijar tasas de interés que hubieran generado una gran recesión en la economía. Es decir, querían que el gobierno anterior adelante una devaluación que no estaba de acuerdo y que impactara en el propio gobierno, ¿no? Cuando había una ley de presupuesto que establecía, digamos, unos valores de proyección en los cuales el Banco Central operaba, que tenían que ver con un sendero de entre el 20 y 25% según el plazo, claramente inferiores a ese dólar ilegal, ¿no? Y ya vuelvo a decir, se imaginan que si eso se hubiera hecho un año atrás, se hubiera convalidado esos valores de esa brecha del 100% en lugar de bajarla como se bajó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, lo que querían es que el gobierno entonces hiciera la política monetaria y cambiaria que Macri quería hacer y que tuviera impacto electoral en ese momento. Lógicamente, desde el gobierno anterior y particularmente nosotros del Banco Central decíamos, no, esto nos parece que es malo para la economía, va a ser una señal muy mala, no hay que convalidar estos valores, sino que hay que estabilizar las tasas de interés y el tipo de cambio futuro sobre la base de una flotación administrada como se había hecho en los 12 años anteriores. Y quiero decir que en todo ese año y pico, digamos, bueno, en ese momento de mi gestión, el Banco Central había todos los años, si bien no es el objetivo del Banco Central, ganado dinero con esas operaciones a futuro. Viene un nuevo gobierno, ¿cuál es el problema? Viene un nuevo gobierno y dice, bueno, en lugar de mantener esas tasas de interés y el tipo de cambio, fijó otras, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del perjuicio sobre el Banco Central no hay ninguno, porque en realidad con la devaluación, si bien por las operaciones a futuro el Banco Central tuvo una pérdida, imaginen que el balance del Banco Central tiene muchos activos que son en dólares, es decir, la devaluación no afectó patrimonialmente al Banco Central, lo cual puedo decir no es un hecho porque no es una empresa que esté hecha para ganar plata, más allá que ganaba plata antes de la devaluación. El gran problema con eso es, en primer lugar, el impacto económico de la devaluación, que todos lo conocemos, pero lo vamos a discutir en estas dos clases que quedan, y por otro lado, un tema que tiene que ver básicamente con lo político y lo legal, que es lo siguiente. Hay una jurisprudencia muy amplia que incluso ha usado los propios jueces ahora contra funcionarios, a favor de funcionarios de este gobierno, que dice que las políticas económicas, en tanto no impliquen delitos, no son materia judicial. Es decir, yo puedo pensar que la tasa de interés tiene que ser 20, 30, 15, 40, o que el dólar tiene que estar a 14, 16, 18, 19, bueno, tiene que ver con intereses, ideología, pensamiento, lo que fuere. Así que ese no es el problema. Sobre todo porque, de nuevo, más allá de la expectativa que podía llegar a haber, digamos, no había en la decisión que se tomaba ningún, y eso está comprobado en el expediente, ningún tipo de beneficio personal sobre quienes tomaban la decisión. Particularmente quienes tomaban la decisión era yo y el directorio del Banco Central. La denuncia también cayó sobre el Ministerio de Economía, sobre el Ministro de Economía y una serie de funcionarios que coordinaban la política económica con el Banco Central. Pero, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no había ninguna operación de ningún familiar, ni mío, ni del Ministro de Economía, ni de otros funcionarios de la CNB, de Economía o del Banco Central cuestionados. Pero sí, lo interesante del caso es que quienes después tomaron la decisión de devaluar, quienes tomaron la decisión de fijar y los precios de los contratos, eran funcionarios del gobierno de Cambiemos que sí tenían posiciones y que, haciendo negociaciones incompatibles con la función pública, tomaron la decisión, devaluaron
y se beneficiaron personalmente con las decisiones que tomaron. Es decir, podrían haber vendido antes de haber devaluado, podrían haberse por lo menos hábilmente excusado de no intervenir porque tenían un conflicto de interés, y no lo hicieron, y devaluaron y se beneficiaron con una decisión que fue ruinosa, no para el Banco Central, que no la fue, globalmente hablando, sino para el país. En segundo lugar, hay claramente una intencionalidad política. Bueno, después el propio juez Bonadío incluye a la presidenta, que no estaba en la denuncia original, que recayó sobre Kicillof y sobre mí. Originalmente, y esto yo cuento un poco los entreveses en el libro, o sea, básicamente esa denuncia tuvo muchos objetos en el tiempo. Primero, dejar que, por ejemplo, el Banco Central se asustara y dejara de operar y viniera la devaluación, que era el gran deseo. En segundo lugar, era, digamos, hacerme una denuncia penal era una forma de justificar un decreto de necesidad y de urgencia para plantear una remoción sobre mi persona si yo decidía quedarme, cuando constitucionalmente podía hacerlo. Yo tenía la decisión de irme, ¿por qué? Porque siempre había sostenido que es imposible que alguien que está en el Banco Central esté haciendo su trabajo correctamente si camina para un lado distinto que el gobierno en el cual está trabajando. O sea, digo, lo mismo que dijimos, y eso yo lo pongo en el texto de la renuncia que se publica, cuando Redrado se insubordina, digamos, si quiere hacer una política diferente a la del Poder Ejecutivo, mucha gente, y yo personalmente lo critiqué como diciendo, bueno, el Banco Central, si bien tiene autarquía funcional, no puede hacer una política que sería desquiciada, contraria a la política de gobierno. Entonces, digo, el DNU, que ya estaba radicado, así como en su momento hicieron con otros funcionarios que tenían estabilidad, por ejemplo con el AFCA, con Esbatela, o sea, básicamente este gobierno que podía nombrar a los jueces por decreto, digo, o sea, su práctica institucional se demostró de entrada que era absolutamente mendaz y digamos de la peor calidad institucional, más allá que ese fuera el caballito de batalla que permanentemente manifestaron respecto del gobierno anterior. Digo, si hubiera habido algún tipo de delito, el juez tendría que haber tomado dos decisiones. La primera fue haber suspendido la ejecución de los contratos hasta que se investigue que hubiera delito, pero claro, eso afectaba la ganancia de los grandes grupos y de los funcionarios de Cambiemos, ¿sí? O sea que perfectamente podría haber evitado el perjuicio, y es más, Sturzenegger pidió autorización porque se dio cuenta de que lo que recaía sobre las autoridades anteriores, en una mirada holística de que todo es un delito, que no lo es, pero vamos a suponer que hubiera una medida punitiva sobre eso, más allá, o sea, lo único que es verdaderamente judiciable son las negociaciones de la gente que tenía un interés particular en el tema, ¿no? Porque también yo puedo decir, y por ejemplo, me parece correcto, o sea, más allá de que me parece criminal económicamente lo que están haciendo con los LEVAC, no puedo decir que están haciendo un delito, es una política económica desastrosa, ¿sí? Pero no es un delito. Y eso la justicia los ha sobreseído, pero no aplicó el mismo criterio con los funcionarios del gobierno anterior. Pero Sturzenegger igual se asusta, porque dice, bueno, la justicia hoy falla de una manera, pero en unos años no sabemos qué derivación puede haber esto. Entonces pide autorización, ¿qué hago? Y Bonadío le dice, pague. Porque la gran contradicción que hay acá es que en el caso que hubiera un delito, siempre un delito requiere dos partes. El que facilita o el que está de un lado del mostrador y del otro. En cambio acá, ¿qué hizo el juez? Con una interpretación extrañísima del derecho, digamos, procesó a todos los funcionarios del gobierno anterior, no procesó a ninguno de los que tomaron la decisión de devaluación, no procesó a ninguno de los que tenían los contratos, y bueno, hoy está siendo investigado precisamente por esta decisión. Entonces, claramente esto fue, digamos, una denuncia absolutamente política y mediática, con todos los fines que yo le comenté, sobre una operación absolutamente transparente que se hacía en mercados regulados por organismos oficiales, a precios de mercado,
y donde los propios operadores del Banco Central, como funcionan los sistemas, no puede ni siquiera ver quién es el comprador o el vendedor, porque la identidad es anónima. Después, cuando la operación se concreta, entonces sí, uno puede ver que compró A, B o C, porque el que toma la decisión en ese momento no puede saberlo, con lo cual es una denuncia absurda, que bueno, todos sabemos qué función tuvo y qué tenía, y que después tiene que ver con generar una rápida persecución política sobre Cristina, que es la primera causa que avanza, donde gente insospechada de simpatía por el gobierno anterior, como la propia Carrió, por ejemplo, ha dicho que es una decisión absurda, la de Bonadío, la de algunos de los grandes comunicadores de los medios hegemónicos, como el propio Carlos Pañi, que dijo públicamente que era una causa arbitraria, persecutoria, con lo cual poco puedo por decir, pero desde lo técnico es así, son operaciones de regulación económica y financiera que hace cualquier Estado con el Banco Central, y que si, digamos, entender que el precio de mercado es el precio de mercado negro, que es una referencia insignificante, porque los miles y millones de pesos, y que no eran dólares, que se operaban en estas tasas que se llaman dólar futuro, pero que son operaciones en pesos, si un banco central tuviera que regirse por el mercado negro, es algo insólito y que a nadie en el mundo se le ocurre, ¿no? Porque precisamente, digamos, lo que tiene que hacer un Estado, sobre todo en momentos de volatilidad, en momentos donde cerca de las elecciones hay incertidumbre, es reducir la incertidumbre y hacer que las tasas o el tipo de cambio, todas las variables, no estén en lugares de pánico, en lugares de temor. O sea, lo que siempre hacen los Estados, no solamente el kirchnerismo, no solamente la Argentina, es precisamente tratar de dar certidumbre, tratar de estabilizar y no actuar pacíficamente frente a lo que el mercado teme en cada momento. Ese es el sentido, digamos, de las operaciones a La futuro. desgracia fue perder las elecciones. Indudablemente, porque bueno, eso generó precisamente porque había, y esto lo vamos a discutir, y bueno, esto un poco tiene que ver con lo que pensaba decir en la feria el sábado, pero tiene que ver, el gobierno fue muy hábil en instalar que hacemos esto es lo único que se puede hacer, en todos los terrenos, y había muchas cosas que se podían hacer y que un gobierno distinto, que no fuera un gobierno de los CIOs, un gobierno con los intereses que tiene este gobierno y de ideología, podía ser para ir administrando una salida más ordenada, con flotación administrada, que no generara aumento de precios, que no generara el caos económico que generó este gobierno por una decisión que cualquier argentino, si deja de pensar como publicaba en los medios y piensa con su propia cabeza de la experiencia histórica que tuvo, estaba claro que liberar todos los controles de golpe y poner el precio en el mercado negro iba a generar una gran devaluación y iba a generar un salto en los precios fenomenal, pues fue la historia de Argentina siempre. Así que, pero mucha gente, como decía, pensó que no, que el verdadero valor era ese, que no iba a pasar nada, no iba a aumentar ningún precio. A los pocos días, entonces el gobierno se sorprendió cómo los grupos económicos están teniendo comportamientos perversos, entonces les hace un chas en el aire porque están subiendo los precios, cuando desmantelaron no solamente los controles sobre las operaciones financieras, que las desmontaron todas de manera criminal, como ocurrió en la época de... Hoy escuchaba unas declaraciones de Cavallo, no sé si alguno hace mucho que apareció diciendo Sturzenegger está haciendo las cosas bien, el problema está en que la economía argentina es cerrada, hay que abrir más las importaciones y hay que hacer más ajuste y hay que bajar más impuestos a los empresarios y bueno, digo, es más de lo mismo y lo mismo de siempre. Pocos recordarán que el actual presidente del Banco Central fue secretario de Política Económica de Cavallo en la época de la Rúa y fue uno de los 3 que anunció la baja en el sueldo de los empleados públicos a mediados del 2001. Bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, ustedes lo saben, yo lo sé, pero lamentablemente, y voy a una parte de la pregunta al final,
hubo una parte de nuestra sociedad que miró otras cosas, razonó otras cosas, y que razonó, y estamos en el punto que estamos, ¿sí? Bueno, a ver, yendo en orden, creo que la segunda pregunta tenía que ver con las retenciones. Sí, el tema es el siguiente. A ver, ¿cuál es el objetivo de una retención? Vamos a dar un paso atrás. En Argentina, y esto está estudiado hace décadas, hay, como en toda economía, productividades muy diferentes de acuerdo a los sectores económicos. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una región, que es la región pampeana, que tiene condiciones de fertilidad y productividad absolutamente diferenciales respecto a otras zonas del país y respecto a otras actividades productivas. Entonces, ¿quiénes? Y mucho más a los precios internacionales vigentes en los primeros años de este milenio. Entonces, desde siempre, aún en gobiernos de derecha, el gobierno de Onganía, que tenía como ministro a Krieger Bacena, ¿sí?, fue uno de los primeros en establecer lo que hoy se conoce como retenciones o derechos de exportación, que es básicamente un impuesto a esa alta rentabilidad extraordinaria que muchas veces el impuesto a las ganancias no captura. Entonces, las retenciones tienen dos razones fundamentales. Una es fiscal, es hacer una política de ingresos y de política de redistribución. Y la otra política es una política de precios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si en el mercado internacional suben los precios de los alimentos, ¿sí?, ¿qué es lo que ocurre? O sea, los exportadores, ¿qué van a hacer? ¿Van a vender más al exterior o van a pretender vender en el país a precios más altos? Entonces, ¿cómo funcionan las retenciones también? Al bajar el precio externo, está de alguna manera conteniendo el precio interno de los alimentos. Esto también es la otra cosa desquiciada que uno en su momento pudo ver. O sea, es absolutamente comprensible que ABCD, o sea, las grandes cerealeras, estuvieran en contra de las retenciones porque les afectaba el bolsillo. Pero también ahí mediáticamente hubo una parte de los argentinos que creyó que era un ataque al campo y una medida que estaba destinada a contener el precio de los alimentos, pues no sé si se entendió el mecanismo por el cual la contiene, era criticada por la gente, por los asalariados, por una parte de los jubilados y de gente que creía que era un ataque contra los pobres campesinos. Sí, incluso partidos de izquierda. Sí, incluso, por supuesto, partidos de izquierda que estuvieron en el mismo palco que las grandes entidades agrarias, ¿sí? Por supuesto, bueno, después vino quizá tardíamente la segmentación o una serie de cuestiones de errores políticos vinculados con el tema que podrían haber resuelto las cosas de otra forma, pero lo cierto es que el instrumento retenciones es un instrumento político y económico y que después, aún en los niveles en los que quedó, porque la retención quedó en un valor fijo en el 35% al final, se empleó como un fondo nacional de redistribución a favor de armonizar y equilibrar a las provincias más pobres, ¿sí? O sea, el Fondo Federal de Redistribución Sojero, creo que se llama, o sea, algo así, es un instrumento por el cual las provincias menos desarrolladas del norte, nordeste y del norte y alguna de la Patagonia reciben ingresos que solidariamente se generan en la pampa húmeda y que de alguna manera el país genera un mecanismo de desarrollo regional a partir de distribuir armónicamente los recursos en todo el país. Entonces, estos son los dos objetivos de las retenciones. El efecto antiinflacionario, evitar una inflación externa que impacte y por otro lado el tema fiscal. Pero nuevamente ahí tenemos otro ejemplo de cómo, digamos, el impacto mediático hace que mucha gente crea que se está perjudicando a sectores débiles cuando la medida claramente está orientada
a ponerle coto a esta rentabilidad extraordinaria que tienen los grandes sectores exportadores en las áreas más privilegiadas de nuestro país.